El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me vea a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que en mí crea, hará las obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Inmaculado Corazón de María, la salvación del alma mía. Sagrado Corazón de Jesús, vos confío. Bueno, la liturgia de este quinta semana de Pascua, quinto domingo de Pascua, ya nos vamos encaminando a los últimos domingos de Pascua, es decir, hacia la ascensión de Cristo, que va a ser a los 40 días de la resurrección, y a los 50 días Pentecostés. Y las enseñanzas de Jesús en el Evangelio nos llevan a la última cena, en ese testamento que dejó Jesús a sus apóstoles, donde recibieron las palabras más sentidas y que con mayor importancia quiso dejar Jesús grabada en los corazones de los apóstoles y en nuestros corazones. Ahí dejó entonces ese testamento precioso a los apóstoles, a sus discípulos y a nosotros antes de ir a la pasión. Ahí también, más adelante, nos va a dejar la Eucaristía, el sacerdocio, el precepto del amor al prójimo. Bueno, y en este testamento resalta, primeramente, esa declaración que hace Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese testamento, esa frase que resume todo lo que es Jesús en la vida nuestra como cristianos, como está en el centro de nuestra vida cristiana. Jesús le había dicho que volvería al Padre, que les prepararía, porque hay muchas habitaciones en el cielo, entonces iba a ir a prepararles esas habitaciones para que cuando vuelva
nos lleve y los lleve a los apóstoles para que estén con Él. Y bueno, ante esta declaración que hace Jesús, los apóstoles no comprenden bien, y aquí habla Tomás, aquel del que había dudado de la resurrección de Jesús, que había dicho que si él no metía los dedos en sus llagas y su mano en su costado no iba a creer. Bueno, ese mismo Tomás, seguramente todos los demás apóstoles no entendían de qué hablaba Jesús cuando se refería que volvería al Padre, su vuelta al Padre. Entonces, no sabiendo, no comprendiendo lo que Jesús les decía, Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber cuál es el camino que nos estás hablando para ir al Padre, para ir a dónde vas? Por eso no comprendían los apóstoles. Tomás y los demás apóstoles pensaban en un camino material, pero Jesús les indica un camino espiritual, tan excelente que este camino se identifica con el mismo Jesús, con su persona. Yo soy el camino. Transitar a Jesús es transitar sus enseñanzas, vivir de su amor, vivir de la Eucaristía, vivir de la oración, vivir del perdón, vivir de las obras de misericordia, vivir del amor al Padre, de vivir en el amor a su Madre, la Virgen, la devoción a la Virgen, los sacramentos, el amor a la Iglesia. Bueno, todo esto es yo soy el camino. Y no solamente les muestra el camino, sino también el término de ese camino que va a conducirlos a la verdad y a la vida, que también se identifica con el mismo Jesús, que va a decir: yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús, de ese modo, es el camino que lleva al Padre. Por eso va a decir: nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesús es la verdad porque es Él el que revela al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. Él es el gran revelador del Padre. Y también Jesús es la vida, porque es Él el que nos comunica la vida divina, la vida de la gracia que perdimos tan tristemente con nuestros pecados y que perdió la humanidad con el pecado de Adán y Eva. Como el Padre tiene vida, decía Jesús, en sí mismo, así la tiene el Hijo y la da a los que quiere. Cada uno de nosotros recibimos esa vida de Cristo, esa vida de la gracia, esa vida del amor de Dios que se derrama en nuestros corazones, primeramente por el sacramento del bautismo. Pero de ese modo puede cada uno de nosotros ser salvado a condición de recibir en el bautismo y seguir a Jesús, seguir sus enseñanzas, escuchar su palabra, dejarse invadir por la vida divina de Cristo, que es la gracia santificante, que es el amor de Dios. De esa manera vive cada uno de nosotros, como lo vivieron los apóstoles, en comunión con Cristo, en unión con Cristo, en amistad con Cristo. Esa es la dicha y el tesoro que tenemos en esta vida y que debemos cuidar como lo más precioso, lo más importante, lo fundamental, esa amistad, esa gracia con Cristo. Y al estar unido a Cristo también estamos unidos al Padre, porque Cristo está unido inseparablemente al Padre. Es, dice el mismo Jesús, una sola cosa con el Padre y una sola cosa con el Espíritu Santo. Cuando habla Jesús de una sola cosa con el Padre, se está refiriendo a la naturaleza divina de Cristo. Cristo es verdaderamente Dios y por eso el que lo ve a Jesús ve al Padre. Creedme, dice Jesús, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Cómo puede darse esto? Bueno,
porque están unidos en esa única naturaleza divina, un solo Dios. Es cierto que el Hijo no es en la misma persona que el Padre, ni el Padre es la misma persona que el Hijo, ni el Espíritu Santo. Hay tres personas en el misterio de la Santísima Trinidad, pero hay una sola naturaleza divina. Ese misterio tan profundo, tan inmenso, que nosotros apenas podemos comprenderlo, pero sí creerlo por la gracia de Dios, el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de Dios. Y está bien que no lo podamos comprender porque es tan grande, tan infinito Dios, su poder tan inmenso. No podemos comprender las cosas de aquí de la tierra, menos vamos a poder comprender al que hizo todas las cosas, que es Dios mismo. Bueno, sobre esta fe en Cristo, verdadero hombre, verdadero Dios, es el camino que conduce al Padre, es igual en todo al Padre, se funda la vida de cada uno de nosotros los cristianos y está fundada la Iglesia que Jesús dejó aquí en la tierra para que a través de la Iglesia recibamos la gracia, la fe, el amor de Dios, recibamos a Jesús para vivir de Él, tener esa amistad divina y poder llegar a la casa del cielo, a esas habitaciones que Jesús nos tiene preparado en el cielo. Y la primera y la segunda lectura nos narran justamente esa iglesia plantada por Jesús en la tierra, que puso como cabeza a Pedro y a los demás apóstoles, pero principalmente al príncipe de los apóstoles, que fue Pedro, que le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la iglesia naciente en sus comienzos estuvo, mientras estaba Jesús, fue preparando a los apóstoles. Mientras Jesús ya no estaba visiblemente, porque había resucitado, estaba por medio de la fe, como está ahora, presente en nuestros corazones, en la gracia de Dios, en la vida de la iglesia, gobernándola, guiándola. De ese modo, ese influjo de Jesús resucitado, que es camino, verdad y vida, así está Jesús y así estuvo al comienzo de la iglesia. Y nos dice que el crecimiento de la iglesia en los primeros años, la primera lectura, fue un crecimiento muy rápido. Los creyentes, con las primeras predicaciones de los apóstoles, se convertían con multitudes, 3.000, 4.000 y así. Hoy nos dice que hasta sacerdotes de la antigua alianza, del pueblo de Israel, se convertían al cristianismo, se hacían discípulos de Jesús, ¿no? El fruto de la predicación de los apóstoles, vemos en los primeros años de la iglesia cómo fue produciéndose muchos discípulos del Señor, aún en medio de las grandes persecuciones que sufrían. Y bueno, y también se nos relata, tenemos que conocer la vida de la iglesia, la historia de la iglesia. Bueno, gracias a Dios tenemos los primeros años de la iglesia en los Hechos de los Apóstoles, que después de los Evangelios comienzan los Hechos de los Apóstoles. Tenemos que leerlo, tenemos que meditarlo, tenemos que amar a la iglesia, y allí están los inicios de la vida de la iglesia. Bueno, ahí se nos narra cómo fue la elección de los que iban a ser colaboradores de los apóstoles, que se daban cuenta que no podían atender las obras de caridad que Jesús les había encarecido tanto, como eran los pobres, las viudas. Era algo que Jesús les había insistido, porque allí se demuestra verdaderamente el amor que tenemos a Dios y el amor que tenemos al prójimo en hacer estas obras de misericordia. Los más desprotegidos en ese tiempo eran las viudas, que quedaban sin nadie que las protegiera, y bueno, los pobres con esa carencia de alimentos, de vestidos, de hospedaje. Entonces, estas obras de caridad que los apóstoles habían cumplido, pero se daban cuenta que también Jesús les había pedido de que fueran a predicar a todas las naciones, enseñando el Evangelio y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Como no podían hacer las dos cosas porque o descuidaban una o descuidaban la otra, guiados por el Espíritu Santo, guiados por Jesús resucitado, hacen esta elección de los primeros colaboradores que van a ser los diáconos, que están en el tercer orden, tercer grado de sacerdocio. En el segundo grado están los sacerdotes y en el primer grado los obispos, que representan a los apóstoles. Y allí es donde eligen a los diáconos entonces para que ayuden a los apóstoles a cuidar y a atender las obras de misericordia, a dar por entero entonces a las obras de misericordia, y que los apóstoles pudieran encargarse de esto que era tan importante y tan fundamental, que era el ministerio de la predicación, porque por medio de la predicación todos los gentiles, toda la gente que no conocía el Evangelio podía conocer, arrepentirse y creer y recibir el bautismo y hacerse cristiano. Y viendo los frutos de la predicación, entonces escuchaban las predicaciones, el ministerio de los apóstoles que predicaban con tantos frutos el Evangelio. Y también se daban cuenta que no tenían que descuidar la vida de la oración, ya que Jesús les había insistido tanto y les había dado ejemplo de que la oración es lo que da fecundidad a la predicación, a las obras de misericordia, a las obras apostólicas, a la propia vida espiritual. Entonces se pudieron dedicar de ese modo los apóstoles sin descuidar tampoco las obras de misericordia, porque no quiere decir que estuviesen totalmente excluidos de hacer obras de misericordia, sino dedicados principalmente al ministerio de la predicación y a la oración, que es fundamental, y los diáconos de un modo especial ayudando a los obispos, colaborando con los obispos, con los apóstoles en este cuidado de las obras de misericordia a las viudas y a los pobres. Bueno, y así, por obra de Jesús, su Espíritu, el Espíritu Santo, Jesús resucitado, van consolidándose las iglesias donde se van fundando, asistidas entonces por Dios y con muchos frutos de santidad. Bueno, eso nos narra los Hechos de los Apóstoles. Y la segunda lectura de San Pedro nos enseña, ya nos ha hablado de los apóstoles, nos ha hablado de los diáconos, nos habla ahora de los fieles cristianos que por el bautismo participan también del sacerdocio espiritual de Cristo en la iglesia. Esto dice Pedro, San Pedro, a los primeros cristianos y ahora aquí todos nosotros reunidos, que por el bautismo, dice, vosotros sois linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa. Es decir, que los cristianos, los bautizados, no están excluidos del sacerdocio de Cristo. Todos unidos, participando por el bautismo, nos une a Cristo sumo y eterno sacerdote. Los cristianos ofreciendo sus sacrificios son sacrificios espirituales que, unidos a Cristo, sumo y eterno sacerdote, participan de ese sacerdocio, ofreciendo sus sacrificios espirituales agradables a Dios Padre. El sacerdote ofrece el sacrificio ministerial, la Santa Misa, lo que Jesús encargó en la última cena a los apóstoles. Nosotros los sacerdotes somos también colaboradores de los obispos para continuar esa obra de ofrecer ese culto gratísimo a Dios que nos dejó Jesús, el más excelente, el más puro, el más divino, el que a través de la Santa Misa baja de nuevo Cristo para darse en alimento a nuestros corazones. Y de ese modo, de nuevo Jesús va a ser el único camino que conduce al Padre. Los sacerdotes hacen posible que cada uno de los fieles cristianos puedan recibir a Jesús y vivir de Él, que Él es el camino, la verdad y la vida, que nos alimenta, la verdad que nos enseña y el camino que nos va guiando, que vamos conduciéndonos con Él hacia la vida eterna, hacia el cielo, hacia el Padre. Bueno,
Pidamos entonces al Señor que todas estas enseñanzas que Jesús dejó en este testamento de amor en la última cena, junto con la Santa Misa, la Eucaristía, el sacerdocio común de los fieles, ¿no? La asistencia de Jesús a la Iglesia, cómo la va fortaleciendo, la va consolidando, que nos mantenga unidos en la fe, en el amor, que vivamos íntimamente unidos los cristianos en el amor, que practiquemos muchas obras de misericordia, que cuidemos esas obras de misericordia que cuidaban los apóstoles, todas las clases de obras de misericordia que ya conocemos. Bueno, que vivamos de este modo en este misterio que es tan divino, tan precioso en nuestra vida cristiana, que es el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de Cristo, que es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, y que podamos vivirlo en comunión permanente con Jesús, en íntima amistad, que vaya creciendo ese amor de Cristo en nuestros corazones. Ave María Purísima, sin pecado concebido.